viviendo tiempos peligrosos, los tiempos se acortan y de verdad necesitamos tomar conciencia de ese llamado divino, esa asignación que Jesús entregó a la iglesia. Amén. Amén. Vamos a comenzar leyendo Marcos capítulo 4, del 9 al 20, ¿sí? Vamos a leer, porque basado en esto que dijo Jesús, vamos a fundamentar todo lo que Dios va a hablar el día de hoy, ¿sí? Amén. En el capítulo 4, del verso 9, dice, del libro de Marcos, dice: entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y le dijo: a vosotros es dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? Como pues entenderéis todas las parábolas, le decía, ¿no? El sembrador es el que siembra la palabra. Amén. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después la oyen. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, 70 y a 100 por uno. Amén. ¿A Dios le gusta que demos fruto? Sí, a Dios le gusta que demos fruto, porque la iglesia fue redimida, ¿sí? Para dar frutos. La iglesia fue levantada para dar frutos. Entonces esta parábola habla justamente de la asignación que la iglesia tiene para caminar en el llamado de Dios, ¿sí? Y el enemigo sabe y el enemigo percibe que la iglesia ha nacido justamente ¿para qué? Para llevar la palabra de Dios, ¿sí? Para arrebatar almas del infierno, para restaurar vidas. El enemigo sabe el propósito, la asignación específica que tiene la iglesia. Y el enemigo siempre va a querer destruir, siempre va a querer cansar. Siempre el enemigo lo que va a querer es desenfocar a la iglesia. ¿Para qué? Para que no atienda este llamado, para que no cumpla el propósito por la cual la iglesia fue levantada. Amén. Entonces, como dije al principio, la iglesia es un ejército. Di conmigo, la iglesia es un ejército. La iglesia es un ejército. Es una iglesia que tiene que marchar con tinieblas, no solamente en épocas de gozo. No solamente la iglesia es fundamentada para entretener y mucho menos para mantener a la gente con gozo. Ese no es el propósito sí de la iglesia, sino que debe marchar la iglesia con un propósito y ser conscientes que nuestra asignación, nuestro llamado es arrebatar almas. Almas. Amén. Entonces, si yo no soy consciente de mi asignación dentro de la iglesia, puedo caer justamente en que todo lo que hago, todo lo que hacemos, puede que a Dios no le pueda estar agradando, porque no es conforme al estándar que tiene la iglesia para caminar en este tiempo.
Entonces, sin evangelismo, una iglesia se puede volver solo un club social. Algo como para venir, pasar el tiempo, mantenernos con gozo. Pero justamente esta parábola del sembrador habla justamente aún de tiempos difíciles y de tribulaciones. ¿Y de qué manera va a responder la iglesia en ese tiempo, verdad? Entonces, la iglesia no puede bajar ese nivel. No puede bajar el nivel y el estándar que Jesús ha dejado aquí. Nosotros tenemos que seguir bajo ese nivel, no podemos bajar el reto. Hay un reto y hay un desafío por delante y la iglesia tiene que seguir avanzando en ese reto, ¿sí? Entonces no podemos bajar ese nivel, ¿sí? Entonces es necesario, sí, que nosotros como hijos de Dios en este tiempo nos levantemos, sí, como discípulos. Hay un liderazgo, sí, que está preparado, que Dios, que dentro de la iglesia se discipula, se entrena. Yo hace un tiempo le decía a mi equipo de trabajo, discípulos, yo le decía que a veces no alcanza solo con un corazón disponible. Eso solamente no alcanza. La persona puede tener un corazón disponible, sí, pero tiene que haber alguien que entrene a esas personas, porque a esas personas hay que ponerlas a servir. Porque eso es lo que espera Jesús, es lo que espera Dios de aquellos que son llamados. Entonces, puede tener un corazón disponible y yo sé que si yo no preparo a esa persona, si yo no entreno a esa persona yo puedo ponerla en una plataforma de influencia y puede ser destruido si esa persona no está equipada, si no está preparada. Entonces la iglesia no solamente tiene que ir hacia afuera a arrebatar almas, la iglesia tiene que entrenar. La iglesia tiene que caminar en el propósito y en el llamado y en la asignación que tiene. Pero también tiene la iglesia que entrenar, capacitar. Tiene que ser una iglesia capacitada para poder avanzar y ser esa iglesia al modelo que dejó Jesús. Imagínense Jesús, que expuesto estaba en el momento cuando Él iba a predicar, cuando Él salía. Tenía que estar expuesto a todo, a tal punto de perder su vida, porque así es el Evangelio, ¿o no es así? Entonces, nosotros no solamente tenemos esa asignación de ir por esas almas, sino también tenemos la asignación ¿de qué? De preparar, ¿sí? De capacitar y de entrenar a discípulos, ¿sí? Porque cuando aparece un liderazgo, hace que todos los muros, que las barreras se conviertan en un puente de posibilidades. Entonces la iglesia tiene que tener un liderazgo marchando, discípulos marchando, porque van a venir cosas, pero hay que afrontarlas. Y hablaba justamente de ser discípulos. Y cuando hablo de discípulos, hablo de personas arraigadas, ¿sí? Con raíz. Entonces, debemos correr en esa línea de batalla, ¿verdad? Porque todo lo que nosotros vamos a hacer, todo lo que se va a hacer en esta tierra, todo lo que Dios va a permitir en esta tierra, se va a hacer por medio de nosotros, que somos sus hijos. Somos nosotros los hacedores, los que tenemos esa asignación y el propósito para hacer todo aquí en la tierra. No va a haber nadie más que nosotros. Amén. Entonces la iglesia tiene que correr en esa línea de batalla. ¿Sí? Y tenemos que saber de que es necesario que no solamente, como les dije, se trate de tener experiencia. ¿Saben qué? Dios nos llama a una batalla, porque el llamado es así.
Dios nos llama ¿a qué? A caminar, ¿sí? Bajo un legado, bajo un propósito, ¿sí? Y tenemos que seguir esa línea de batalla como yo les dije. Y van a aparecer muchos expertos. ¿Saben qué? Alguien que era experto en guerra era el rey Saúl. Y él fue llamado a pelear una batalla y no quiso. Él se negó. Y aparece David. David, de verdad podríamos decir que era inexperto en batallas. Pero Saúl no quiso atender ese llamado. Y el momento de que David se tuvo que enfrentar con Goliat y tuvo que pelear esa batalla, muchos eran expertos en ese momento, ¿no? Le decían, mirá, podés hacer así, 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 puede que suceda esto. Muchos eran expertos, pero nadie quería pelear la batalla. Entonces, nosotros como hijos de Dios, Dios nos llama a pelear aquí una batalla en el reino. El llamado está para todos, pero no para todos. Porque podíamos decir, como les dije, que Saúl de verdad era un experto en guerra, pero no guerreaba, no quería guerrear. Pero, ¿qué pasó? David de verdad, él sí que tenía fe. No tenía la experiencia, pero tenía la fe. Amén. Tenía esa fe que no lo dejaba detenerse y sabía que había un llamado para su vida, sabía de que Dios estaba, que lo consideraba, que había un propósito en él y no permitió que nada frene su llamado. Amén. Entonces, quiero que vayamos a Marcos capítulo 4, verso 16. Que justamente aquí habla acerca, dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, que cuando han oído la palabra al momento solo reciben gozo, pero no tienen raíz en sí, dice, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, dice que tropiezan. Y podemos identificarnos con eso o no. Amén. Y en esta palabra justamente habla de cristianos débiles. La tribulación los paraliza, las batallas los paralizan, los frenan, sueltan su asignación. Así como fue Saúl, ¿no? Que como hizo Saúl, que él fue llamado, no atendió ese llamado. Entonces Dios tuvo que llamar a David para que vaya a guerrear, para que vaya a pelear. ¿Y qué pasó? Saúl había perdido ya el sentido de guerra. Y la iglesia puede estar perdiendo el sentido de guerra. Por eso mismo, cuesta tanto dar frutos. Y no podemos perder el sentido de guerra. Amén. Entonces, yo tengo que saber que el Señor en este tiempo va a poner demanda y va a seguir poniendo demanda. Y las almas van a multiplicarse. Hay una demanda hacia afuera, ¿o no es así? Amén, amén, amén. ¿Sí? ¿Saben qué? Leyendo un poco acerca de la Biblia, habla así de Balaam. Dice que él tenía ese don de profecía. Era un profeta, pero dice que él en un momento como que empezó a hacer como lo indebido, ¿no? Pero ese don que él tenía era un don irrevocable, como todos los dones que nosotros tenemos. Ese don, por más que ya no estaba haciendo la voluntad de Dios lo correcto,
él lo seguía utilizando y aún seguía profetizando, ¿verdad? Obviamente, luego Dios eso no lo quita, ¿sí? Porque dijimos que era irrevocable, pero Dios después va a poner demanda sobre eso, ¿sí? Pero él, ¿qué estaba haciendo? No estaba vendiendo su don ahí. En el momento que él sigue utilizando todo lo que el Señor añadió en él, pero dejó de hacer la voluntad de Dios, de ir por alma. Él había vendido su asignación. Es como que la había entregado. Entonces, ¿puedo yo tener ese don? Lo puedo mal usar, pero en realidad lo que yo tengo que saber que para usarlo de la manera correcta tiene que ser dentro de mi asignación como hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, este hombre, podríamos decir, no estaba entendiendo para qué tenía lo que tenía. Y la iglesia puede que no está entendiendo para qué Dios añade, para qué Dios prospera. Nosotros como hijos de Dios no podemos estar entendiendo muchas veces por qué tengo esto, por qué soy bendecido con esto, por qué tengo este carisma, por qué tengo este don, esta habilidad, para qué lo tengo. Es algo que el Señor añadió y el Señor dice que Él va a seguir prosperando aún más. Pero eso para que sea usado dentro de mi asignación, ¿o no es así? Entonces, hoy por hoy podemos ver que el enemigo roba esa asignación a la iglesia. Está robando, sí, hay cristianos que directamente abortan su asignación. Y como dice esta palabra que hemos leído, una de las causas son por los afanes de este mundo, ¿o no es así? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber que hay un llamado general, sí, de verdad, para la iglesia. Hay un llamado general, pero también hay un llamado específico para la iglesia. La iglesia puede tener mucha habilidad en ciertas áreas, pero eso es para tu asignación. Yo puedo ser buenísimo aquí adelante, predicar, la gente se va con gozo, contenta, feliz a su casa. Puedo manejar, no sé, multimedia fabulosamente. Puedo ser, no sé, un gran planificador de eventos y esto y el otro. Es una característica, es un don, es una habilidad que Dios nos entregó. Pero mi rol no termina ahí. Mi rol no se estanca ahí. Mi rol continúa y el más importante es ir por las almas. Porque solamente puedo estar cumpliendo con un rol y una tarea específica dentro de la iglesia. Y eso es parte del llamado general que hace la iglesia para capacitarte. Es parte de lo que Dios te quiere añadir. Es parte de lo que Dios te quiere prosperar. Pero no termina ahí. No termina ahí. Porque la asignación de Dios es arrebatar las almas. Porque puede que a Dios le importe poco. Qué bonito puedo cantar, qué bonito puedo tocar, qué bonito puedo bailar, qué bonito puedo predicar. Puede que le importe poco. Porque mi asignación va por otro lado. ¿Sabe que Dios es un Dios que de verdad le importan los números? Y te voy a dar dos fundamentos de eso. Porque dice Dios, vamos a Hechos 2:41. Y fíjense, solamente tomé dos, no sé si podemos ahí, vamos por acá. Hechos 2:41 y Hechos 6:7. Justamente aquí habla y dice, ¿no? Se añadieron aquel día como 3,000, dice.
Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso me hace ver que a Dios sí le importan los números. Eso me hace ver que a Dios sí le importa la cantidad. Amén. Y en Hechos 6:7, ahí decía que los discípulos se multiplicaban grandemente. ¿Sí? Entonces yo puedo ver con eso que a Dios sí está atento. Dios ya tenía contado de antemano cuántas personas nuevas iban a llegar hoy. Y ese número a Dios le importa. Al Señor le importa ese número. ¿Cuántas almas llegan? Y hay más versículos. Yo solo tomé 2. Y hay más versículos donde nombra específicamente la cantidad. 3,000, multitud. Y hay muchos más. Y eso me hace ver que al Señor sí le interesan los números. Entonces, tengo que saber. Y aparte de eso, ¿no? Dice este versículo, el que estuvimos leyendo, dice que hay gente que recibe la palabra y que no da fruto. Pero también sí están aquellos que dan frutos, y esos son los que les gusta al Señor. En Marcos 3, del 13 al 15, ahí habla justamente, si lo pueden poner en pantalla, Marcos 3, del 13 al 15, dice ahí habla justamente del llamado que tuvieron los discípulos de Jesús. Ese mismo llamado que tuvieron los discípulos de Jesús es el mismo llamado que tuvimos nosotros. ¿O no es así? ¿Cuál era el llamado? Que Jesús desató para la iglesia, para sus discípulos, es estar con Jesús y hacer lo que Él hizo. Ese es el llamado que Jesús asignó. Que nos quedemos con Él y que lo imitemos y que hagamos lo que Él hizo. Ese es el llamado. Porque de eso se debe basar el cristianismo, de parecernos más a Jesús, de llegar a ser como Él, de llegar a ser como Jesús. Y Jesús dijo y anticipó y Él decía, yo te envío como oveja allí afuera, ¿en medio de qué dice la palabra? De lobos, ¿no? Justamente Él decía eso. Yo los envío, dice, como ovejas en medio de lobos. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Los envío hacia afuera como ovejitas y afuera está peligroso. Hay lobos. Afuera está bravo, decía Jesús. Está peligroso, decía Jesús. ¿Y por qué decía eso Jesús? Porque nuestro llamado, nuestro propósito se desarrolla hacia afuera. Ahí es donde nuestro llamado se desarrolla. No solamente cumpliendo con las tareas de aquí dentro, de lo que yo tengo que hacer cada domingo, cada lunes. Eso es una parte y es parte de mi responsabilidad como hijo de esta casa. Pero el Señor dijo, te voy a enviar como ovejita hacia afuera y guarda porque allí hay lobos. Y para eso la iglesia nos prepara, para ir hacia afuera y desarrollar nuestro llamado y afirmar nuestra asignación como hijos de Dios. ¿O no es así? Amén. Entonces sabemos que tenemos que ir por esas almas. Y como le dije, a Dios le encantan los frutos. Y no hablo de frutos del Espíritu porque los frutos del Espíritu uno los va adquiriendo a medida, ¿no?, que vaya teniendo relación y comunión con Dios. Hablo de frutos de almas. Dios pone esa demanda en la iglesia, frutos de almas. Amén. Eso es lo que Dios habla en la iglesia, ¿sí? Tenemos que dar frutos de alma, ¿sí? Porque de eso se trata.
¿sí? Mi asignación. Amén. La otra vez veía un predicador y él hablaba, seguramente los jóvenes lo deben conocer, Itiel Arroyo. Él en una conferencia hablaba y decía, ¿no? que muchos jóvenes se le acercaban y muchos jóvenes que no tenían como afirmada, ¿no? esa asignación y no tenían como ese impulso, ¿no? Iglesias que no impulsaban a los jóvenes a caminar en el llamado. Y decía que se le había acercado un jovencito, y ese jovencito, voy a tomar agua, perdón. Tengo la voz seca, la boca, perdón. Y decía que ese jovencito se acercó y le decía, no sé cuál es mi llamado, no tengo bien claro cuál es mi asignación. Y dice que él le dijo, decime a ver qué es lo que haces. No, voy a la iglesia cada tanto, pero lo único que hago es ir a la escuela, nada más que eso. Pero yo de verdad quiero activarme en mi llamado. Entonces agarró y un consejo que él le dio, le dijo, ok, no haces otra cosa más que ir a la escuela, no vas a un club, no vas solo a la escuela, sí, solo a la escuela. Ok, busca una causa, le dijo. Y decía, agradar a Dios no solamente se trata de amar lo que Él ama, sino también odiar lo que Él odia. Entonces, busca una causa ahí en tu escuela. Odia algo que Jesús odiaría. Y él dice, sí, hay muchas causas dentro de mi escuela. Una de ellas es el bullying. Y dice que este chico empezó a hacer una revolución dentro de su escuela. Y él empezó a ayudar a muchos chicos por ese padecimiento. Y también él lo había vivido. Y a veces nosotros nos encontramos así porque podemos nosotros estar pensando, ¿no? Y creyendo de que, bueno, mi llamado lo estoy llevando adelante y cumpliendo porque estoy cumpliendo con todo lo que me dijo el anciano, el mentor, el líder, los pastores. Y creo que estoy encaminado. Pero en realidad, como les decía, no pasa por ahí. Y este chico, en su entorno, en su radio, tuvo que buscar una causa. Y él le decía, busca una causa. Y por eso es necesario también recordar todo lo que Dios odia, todo lo que Jesús aborrece, lo que detesta, porque eso es una buena causa para que la iglesia camine dentro de la voluntad de Dios. Y podemos revolucionar a causa de confrontar la maldad, a causa de frenar la maldad. Entonces necesitamos entenderlo así, vivir por una buena causa. Y es necesario que podamos nosotros entenderlo, que en donde estemos, en el lugar donde estemos, una causa tiene que aparecer para que yo pueda ir a arrebatar almas del infierno. No es muy difícil. Porque hoy la maldad está en el hogar, está en el barrio, está en donde busquemos. Hay una causa para arrebatar almas. Entonces no es muy difícil entender nuestro llamado, ¿verdad? No es muy difícil, solamente tenemos que empezar a hacer la voluntad de Dios. Amén. Amén. Todos creemos que Jesús nos escogió, ¿verdad? O nosotros escogimos a Jesús. ¿Qué creemos? Que nosotros, porque buscamos a Jesús, lo hemos escogido. Él nos escogió. Amén.
Jesús nos vino a buscar. Jesús nos escogió, Él nos miró. Y de verdad que yo pensaba, ¿no? Dios no nos puede asignar algo que nosotros no podamos llevar adelante. Y Él no darnos todo lo que nosotros necesitamos. Nuestra asignación también trae el respaldo de Dios, como le pasó a Moisés y como le pasó a grandes de la Biblia. La asignación de Dios también añade bendición, también añade prosperidad. Amén. Él nunca nos va a asignar algo y no darnos lo que nosotros necesitamos. Porque aparte es su naturaleza, y con esa naturaleza nosotros es lo que portamos a diario. Porque si yo tengo que poner a una persona, activar, por ejemplo, en un taller a una persona, yo como su anciana, si yo lo activo en una asignación específica, yo le tengo que dar una herramienta y un recurso para que pueda llevar adelante esa asignación. Y así mismo es Dios con nosotros. Esa asignación también tiene la añadidura de Dios. También tiene la provisión, el respaldo de Dios para que nosotros lo podamos lograr. Y por lo tanto no hay excusa para eso. Amén. Y tenemos que producir frutos. De eso se trata, producir frutos. ¿Sí? Como les dije, porque el propósito tiene que ser empoderar, equipar a las personas. ¿Sí? ¿Y qué Dios dice de los que llevan frutos? Y ya casi vamos ahí terminando. ¿Qué dice Dios de aquellos que llevan frutos? ¿Sí? Quiero que vayamos a Lucas 13:7. Y acá habla acerca de una parábola de la viña. No sé si ustedes leyeron alguna vez. Bueno. Vamos a Lucas 13:7. Ahí lo ponemos en pantalla. Acá Jesús habla específicamente de algo, ¿no? Dice que el cristiano que no lleva fruto, dice Jesús, lo compara con una higuera. ¿Conocen la maldición de la higuera? Sí, cuando muchas veces lo hemos leído, ¿no? Y saben que, a ver, vamos a leerlo, dice, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Fíjense en lo que dice, ¿no? Está estorbando eso ahí. No sirve. Hay que arrancarla, hay que cortarlo. Está diciendo Jesús, está inutilizando la tierra. Si eso no da fruto, hay que cortarla. Pero fíjense, yo busqué en otra versión, dice que lo llama también como árboles frondosos. Higueras frondosas, dice. Lo único que hace es ocupar espacio. Son buenas, sí, tienen dones, tienen carisma, pero no tienen frutos. Son conocidos, sí, son respetados, sí, pero no hacen nada para que la iglesia crezca. Y podríamos compararnos o no con la iglesia, con la higuera infructuosa, con esa higuera despampanante, frondosa, que decía Jesús, está ocupando espacio en la tierra, córtala, no sirve. Pero y nos podemos quedar, ay, pero es muy frondosa, es muy grandota, es imponente, ¿no? Mirá qué divina que es. Pero eso no, la verdad que no llamó la atención
intención de Jesús. Lo único que se interesó Jesús era si esa higuera había dado fruto. Pero como les dije, no había frutos ahí. Solo era una higuera frondosa que ocupaba espacio. Muy linda se veía, pero no quería saber nada. Pero Jesús no quería saber nada. No había manera. Arráncamela de acá, decía Jesús. Sácamela. Entonces, meditar en esto. Podemos ser muy conocidos dentro de la iglesia, respetados, carisma impresionante, el mejor abrazo que podamos dar, todo. Dones, habilidades. Pero dijo Jesús, pero si no hacen nada y ocupa espacio, no le agrada a Jesús, no hay forma, ¿verdad? ¿Cuál es la intención de la iglesia de hacer todo lo que hacemos? Esa es una pregunta que quiero dejarles, iglesia. ¿Cuál es la intención de hacer todo lo que hacemos? Los domingos, toda la iglesia levantada a las 7. ¡Wow! Toda la iglesia, ¿no? Caminando. Hacemos para el Señor todo lo mejor que nos sale, y no digo que eso está mal, solamente hay que alinearlo a la voluntad de Dios, todo lo que nosotros hagamos, entender y no olvidarnos cuál es la intención que nosotros tenemos como sus hijos, que amamos a Dios, amamos a esta casa. ¿Cuál es la intención por la cual hacemos todo lo que hacemos aquí adentro? Tenemos que de verdad pensar, reflexionar y meditar justamente en esta pregunta. Porque la palabra dice que si nosotros no atendemos la asignación, solo estamos ocupando un espacio, como ese árbol frondoso, ¿verdad? Y el propósito de la iglesia, el propósito principal de la iglesia es ganar almas perdidas. Ese es el propósito principal, ganar almas perdidas y discipularlas. Porque Jesús no dijo, ven y hacer líderes. Él dijo, ven y hacer discípulos. Eso es lo que dijo Jesús. Y esa fue la asignación de Jesús para la iglesia. Ese es el principal propósito de la iglesia, ganar las almas perdidas. Entonces, en el momento que nosotros dejamos de atender nuestro llamado, nos empezamos a ocupar de ciertos roles, es verdad. Estamos ocupados en ciertos roles. Pero yo puedo tener cierto rol, cierta profesión y estar ocupado, pero no puedo soltar, mejor dicho, mi asignación. No me puedo olvidar de las almas. ¿Saben que Dios no está en contra de que nosotros también tengamos nuestra vida, nuestro trabajo, nos capacitemos? Dios no está en contra de eso. Eso sí, es fundamental, sí, también. Pero lo más importante son las almas. Esa es la asignación más importante. Lo otro solamente es un rol que nosotros cumplimos. Todo lo que hacemos aquí, para que todo salga hermoso, precioso, para que todo vaya bien, para que la gente reciba, es parte del rol y parte de la responsabilidad que nosotros tenemos dentro del ministerio. Pero lo más importante son las almas. Ese es el verdadero llamado. Y Dios mide los frutos por las almas. De esa manera Dios ve los frutos dentro de la iglesia. Por las almas. Amén.
Entonces, necesitamos traer también esa conciencia entre la iglesia porque tenemos que saber que la vida, ¿sí?, de la iglesia está en el fluir de esas almas. Una iglesia se mantiene viva por el fluir de las almas. El fluir de las almas es lo que mantiene la iglesia encendida, es la que mantiene la iglesia viva. El fluir de las almas es la que nos lleva a alcanzar la plenitud, el gozo y la felicidad, porque estamos en nuestra asignación correcta, porque estamos haciendo la voluntad del Padre. Y ya no andamos cansados, ya no andamos quejosos. Que otra vez me llamaron, que otra vez tengo que ir y que no me gusta la cara y esto. Pero cuando yo estoy en mi asignación, hay un fluir de vida. Amén. Hay gozo. Hay esperanza. Hay fuerza, hay ánimo. La iglesia se mantiene encendida. De lo contrario, caigo en lo natural, en la neutralidad. Amén. Y quiero volver, vamos a Lucas 13:8, si quiere pasar la alabanza, porque ya vamos a terminar. O vamos a terminar temprano. ¿O no? Lucas 13:8. Vamos a volver un poquito a la parábola de la viña. ¿Sí? Vamos a leerlo de aquí. Ahí está. Bueno. Dice, él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, ¿podemos ir un poquito más atrás? A ver. Vamos a ver a las 6 o 7. Las 6, ¿no? Dijo también, esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Medio raro una higuera en la viña, ¿no? Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. A ver, siguiente. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Y vamos al siguiente. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Uno más? Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué pidió este hombre? Jesús, dame un año más. Pidió una oportunidad. La iglesia tiene que pedir una oportunidad. Señor, un tiempo más. Y él dijo, la voy a preparar. La voy a preparar. Me voy a ocupar. La voy a preparar, me voy a ocupar, voy a preparar la tierra. Y voy a esperar, pero Jesús le dijo hace 3 años, vengo y no hallo fruto. Y le dijo, un año más, Señor. Te pido un año más. Y si no da fruto, bueno, la cortamos. Y esa es la demanda que Dios hoy pone en la iglesia. Esa es la demanda que Jesús hoy pone en nuestra casa, en nuestra vida, en mi vida, en la de ustedes. Una oportunidad, sí, una oportunidad. De lo contrario, si no da fruto, vamos a tener que removerlo. Vamos
que quitarlo. Siempre hay alguien que quiera responder al llamado. Amén, 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 amén. Siempre hay alguien. De verdad que Dios no lo movió en el momento de que Saúl lo rechazó, siendo un experto en batalla, un experto en guerra. No lo movió. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que diga, yo estoy dispuesto, yo voy. Hay alguien que diga, yo te creo, Señor. Yo te sigo, Señor. Así como pasó con David, que por fe él fue. Y había a su alrededor muchos expertos que le daban consejos. Pero él solamente atendió el llamado. Y necesitamos en este tiempo pensar justamente en esto. ¿Cuál es la intención de hacer todo lo que nosotros hacemos a diario, todos los días? No nos olvidemos de la asignación más importante, que son las almas. ¿Va a ser fácil? No. Porque Jesús dijo que vamos a ir como ovejitas y que hay lobos rapaces allá afuera, que está peligroso, sí, está duro allá afuera. Y vemos que de verdad está duro. Hoy por hoy cuesta mucho que la gente se pueda afirmar. Y a veces no se trata de que uno no haga bien o no su trabajo. De verdad que la palabra ha dicho que el corazón de muchos se enfriará. Y hoy estamos viviendo eso, gente padeciendo el mismo infierno dentro de su casa y diciéndole no a Dios, muriendo por la enfermedad, depresión, ansiedad, y aún tiene el lujo de decirle no a Dios. Y a veces nosotros lidiamos con todo eso. Lidiamos muchas veces a que la gente se resista. Y si nos ponemos a pensar, Señor, también dijiste que nuestra asignación era parecernos más a ti. Y ese tiene que ser el motivo de tener el carácter de Cristo. Aún en momentos donde te dicen no, te bajan la persiana. Y parece que el enemigo te quiere cansar para que no cumples tu asignación. Para que no llevemos frutos. Pero también le pasó a Jesús. ¿O no le pasó a Jesús? Y él no se cansó, no se quejó. Y le creyó a Dios. Y por su obediencia, su sacrificio y su entrega, nos alcanzó. Y hoy estamos aquí, pero aún queda mucho por hacer. Aún queda mucho por hacer. Pero debemos reivindicarnos de verdad en nuestra posición, en esa posición correcta, en esa asignación divina que tenemos de parte de Dios. Y yo, iglesia, en esta mañana, ya tarde, quiero que te pongas de pie. Y quiero que y de verdad voy a hacer un llamado a la iglesia. Sé que hay poco espacio, pero a veces nos pueden ayudar los edecanes de poder correr un poquito más la silla. Yo quiero que la gente pueda pasar hacia adelante. Vamos a ungir la iglesia, vamos a ungir